Bienvenidos al podcast del Evangelio. Hoy vamos a adentrarnos en un tema bastante importante para nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos identificar y vencer las estrategias del adversario? Claro que sí, es muy importante comprender las tácticas que Él usa para desviarnos del camino de Dios. Recordemos que Él es astuto, conoce nuestras debilidades y siempre busca la manera de tentarnos para hacernos caer. Es cierto. Y una de esas formas que usa para desviarnos, como lo vemos en la historia de Adán y Eva, es combinar verdad con mentira para engañarnos. Me llama la atención, por ejemplo, en Génesis, cómo la serpiente le dice a Eva que no moriría si comía del fruto prohibido, lo cual era una mentira. Pero Alá dice que sería como Dios conociendo el bien y el mal, una verdad a medias distorsionada para manipularla. Diríamos que esa es una estrategia común del adversario. Sí, definitivamente esa mezcla de verdad y mentira es una de sus armas más poderosas. Él nunca va a revelar la verdad completa, siempre la va a distorsionar para sembrar dudas en nuestras mentes, para confundirnos y para alejarnos de la voluntad de Dios. Entiendo, y eso me hace pensar en el desaliento. ¿Podríamos considerarlo una consecuencia de esa manipulación, una herramienta más del adversario? El desaliento puede ser una de sus herramientas más eficaces. Cuando nos sentimos desanimados, perdemos la esperanza, perdemos la fe y perdemos la fuerza para resistir sus ataques. Y es ahí donde la conexión con la rebelión se vuelve crucial. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicar esa conexión entre desaliento y rebelión? El desaliento en muchos casos surge de actitudes rebeldes hacia la obra de Dios. Recordemos el ejemplo del adversario, como se explica en Moisés 4.3-4. Su rebelión contra Dios lo condujo a su perdición. Claro, la rebelión como la raíz del problema. Pero, ¿cómo se manifiesta esa rebelión en nuestra vida diaria? ¿Cuáles son esas actitudes que nos hacen vulnerables al desaliento? La rebelión puede tomar muchas formas a veces sutiles. La incredulidad, el rechazo al estudio de la palabra de Dios. La vanidad, el egoísmo, todas estas son actitudes que nos alejan de Dios y nos hacen más susceptibles al desaliento. Es como si al rebelarnos abriéramos una puerta para que el adversario entre en nuestras vidas. Exactamente, una vez que entra, usa el desaliento para debilitarnos aún más. Nos hace creer que somos indignos, que no podemos cambiar, que Dios nos ha abandonado. Entonces, ¿cómo podemos combatir esa estrategia? ¿Cómo podemos identificar y vencer el desaliento que proviene de la rebelión? La clave está en fortalecer nuestra conexión con Dios. Debemos recordar que Él nos ama incondicionalmente y que su gracia es suficiente para nosotros. ¿Y cómo logramos eso en la práctica? ¿Qué pasos concretos podemos dar para fortalecer esa conexión y resistir la influencia del adversario? Hay varios caminos. Buscar la verdad en la palabra de Dios es fundamental. Estudiarla con diligencia, meditar en sus enseñanzas. Permitir que guíe nuestros pasos, eso nos fortalece. Es como si la Biblia fuera un mapa que nos ayuda a navegar por los terrenos difíciles de la vida. Exactamente. Y junto al estudio de la palabra, la humildad juega un papel crucial. Reconocer que dependemos completamente de la gracia de Dios, que no somos autosuficientes. Nos protege del orgullo y la arrogancia, que son terreno fértil para la influencia del adversario. La humildad como un escudo que nos protege de las trampas del ego. Precisamente, y no olvidemos el poder del servicio a los demás. Compartir nuestras bendiciones, ayudar a quienes nos rodean, nos conecta con el amor de Dios y nos llena de una alegría que el adversario no puede arrebatarnos. Es interesante esa idea, el servicio a los demás, como un antídoto contra el desaliento y la manipulación. Sin duda, al enfocarnos en el bienestar de otros, dejamos menos espacio para que el adversario nos ataque con sus mentiras y tentaciones. Y finalmente, resistir la tentación de rebelarnos contra Dios. Esa es una batalla constante. La rebelión, como hemos visto, nos aleja de la protección divina y nos hace vulnerables. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiar en las promesas de Dios, obedecer sus mandamientos. Mantenernos firmes en la fe, aún en medio de la tormenta. Así es, recordemos que el adversario no descansa en sus esfuerzos por alejarnos de Dios. Sus tácticas son variadas y se adaptan a nuestras debilidades. ¿Podría darnos algunos ejemplos de esas tácticas? ¿Cómo se manifiesta ese afán del adversario por desviarnos del camino? El adversario, como un ladrón, intenta robarnos nuestra fe. Usa la desinformación, las falsas doctrinas, las tentaciones del mundo, todo para crear dudas y alejarnos de la verdad. Robarnos la fe en nuestra conexión con Dios es una imagen poderosa. Lo es, y por eso es crucial mantenerlos vigilantes, examinar nuestros pensamientos y acciones a la luz de la palabra de Dios. Preguntarnos constantemente, ¿este pensamiento, esta acción me acerca a Dios o me aleja de Él? Un filtro constante, un discernimiento cuidadoso. Exactamente, y no olvidemos que no estamos solos en esta batalla. Rodearnos de una comunidad de fe de hermanos y hermanas que nos apoyen y nos fortalezcan es fundamental. La comunidad como un escudo, la unión que nos protege del enemigo. Así es, y sobre todo recordar que Dios es infinitamente más poderoso que el adversario.
Su amor, su gracia, su poder son nuestra mayor defensa. Confiar en Dios, aferrarnos a su palabra, no dar lugar al desaliento ni a la rebelión. Estas son las claves y recordar que la victoria final le pertenece a Dios. Él ya ha vencido al adversario y nos ha dado las herramientas para hacer lo mismo. Usar esas herramientas con sabiduría y fe. Y hablando de herramientas, el texto que hemos estudiado nos ofrece algunas estrategias prácticas para vencer el engaño del adversario. ¿Cuáles serían esas estrategias además de las que ya hemos mencionado? El texto hace especial hincapié en resistir la tentación de rebelarnos contra Dios. La rebelión es la puerta de entrada a la influencia del adversario. Abrir la puerta a la manipulación, a la mentira. Exactamente. Y la rebelión puede manifestarse de muchas formas: desobediencia abierta, duda sutil, crítica constante, rechazo a la autoridad. Cualquier actitud que nos aleje de la voluntad de Dios. Precisamente debemos examinar nuestros corazones, identificar cualquier raíz de rebelión y arrancarla de raíz. Sacar la mala hierba para que la buena semilla pueda crecer. Por otro lado, la obediencia a Dios es nuestra mejor arma contra el adversario. Entregarnos a su voluntad, someternos a su guía. Al hacerlo, nos colocamos bajo su protección y nos revestimos de su poder. La obediencia como una fuente de fortaleza, un camino hacia la libertad. La obediencia no es una carga, sino un privilegio, una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Dios. Y a través de ella experimentamos la verdadera libertad, la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Sí, la obediencia a Dios es nuestra mejor arma contra el adversario. Entregarnos a su voluntad, someternos a su guía. Al hacerlo, nos colocamos bajo su protección y nos revestimos de su poder. La obediencia como una fuente de fortaleza, un camino hacia la libertad. Exactamente, la obediencia no es una carga, sino un privilegio, es una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Dios. Y a través de ella experimentamos la verdadera libertad, la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Entonces, para vencer el engaño del adversario, debemos acercarnos a Dios, conocer su palabra, cultivar la humildad, servir a los demás y obedecer sus mandamientos. Estas son las armas espirituales que nos permiten resistir cualquier ataque y mantenernos firmes en nuestra fe. Y recordar que no estamos solos en esa batalla. Dios está con nosotros luchando a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos. Confiar en Él, seguir sus enseñanzas y la victoria será nuestra. Hablando de seguir enseñanzas, me gustaría invitar a nuestros oyentes a unirse al canal y seguir la serie ¿Cómo identificar las estrategias del adversario? Una oportunidad para crecer en nuestro conocimiento y discernimiento espiritual. En ella encontrarás valiosas herramientas para discernir la verdad, fortalecer tu fe y mantenerte firme ante las adversidades. No importa cuán fuerte parezca el ataque del adversario, recordemos siempre que Dios es más poderoso. Él nunca nos abandona su amor y su gracia son nuestra fortaleza inquebrantable. Al aferrarnos a Dios podemos superar cualquier obstáculo y caminar en victoria. Y al final de nuestro camino la recompensa será inmensurable, la vida eterna en su presencia gloriosa. En resumen, hemos visto cómo el adversario utiliza el engaño y el desaliento para alejarnos de Dios. El desaliento a menudo surge de actitudes rebeldes que nos hacen vulnerables a sus ataques. Pero también hemos aprendido que existen estrategias para vencer sus engaños, buscar la verdad en la palabra de Dios, cultivar la humildad, compartir nuestras bendiciones y, sobre todo, resistir la tentación de rebelarnos contra Dios. Al poner en práctica estas estrategias, nos fortalecemos en la fe y nos acercamos a la victoria en Cristo. Recuerda, querido oyente, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo listo para ayudarte a vencer cualquier obstáculo. Confía en Él, permanece firme en tu fe y camina con la seguridad de que la victoria final te pertenece. Te invitamos a unirte a nuestro canal y seguir la serie Cómo identificar las estrategias del adversario para profundizar en este importante tema. Que la gracia de Dios te acompañe y te fortalezca en tu camino. Sí, la obediencia a Dios es nuestra mejor arma contra el adversario. Entregarnos a su voluntad, someternos a su guía. Al hacerlo, nos colocamos bajo su protección y nos revestimos de su poder. La obediencia como una fuente de fortaleza, un camino hacia la libertad. Exactamente, la obediencia no es una carga, sino un privilegio. Es una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Dios. Y a través de ella experimentamos la verdadera libertad, la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Entonces, para vencer el engaño del adversario, debemos acercarnos a Dios, conocer su palabra, cultivar la humildad, servir a los demás y obedecer sus mandamientos. Esas son las armas espirituales que nos permiten resistir cualquier ataque y mantenernos firmes en nuestra fe. Y recordar que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, luchando a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos. Confiar en Él, seguir sus enseñanzas y la victoria será nuestra. Hablando de seguir enseñanzas, me gustaría invitar a nuestros oyentes a unirse al canal y seguir la serie Cómo identificar las estrategias del adversario.
una oportunidad para crecer en nuestro conocimiento y discernimiento espiritual. En ella encontrarás valiosas herramientas para discernir la verdad, fortalecer tu fe y mantenerte firme ante las adversidades. No importa cuán fuerte parezca el ataque del adversario, recordemos siempre que Dios es más poderoso. Él nunca nos abandona, su amor y su gracia son nuestra fortaleza inquebrantable. Al aferrarnos a Dios, podemos superar cualquier obstáculo y caminar en victoria. Y al final de nuestro camino, la recompensa será inmensurable, la vida eterna en su presencia gloriosa. En resumen, hemos visto cómo el adversario utiliza el engaño y el desaliento para alejarnos de Dios. El desaliento a menudo surge de actitudes rebeldes que nos hacen vulnerables a sus ataques. Pero también hemos aprendido que existen estrategias para vencer sus engaños, buscar la verdad en la palabra de Dios, cultivar la humildad, compartir nuestras bendiciones y sobre todo resistir la tentación de rebelarnos contra Dios. Al poner en práctica esas estrategias nos fortalecemos en la fe y nos acercamos a la victoria en Cristo. Recuerda, querido oyente, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo listo para ayudarte a vencer cualquier obstáculo. Confía en Él, permanece firme en tu fe y camina con la seguridad de que la victoria final te pertenece. Te invitamos a unirte a nuestro canal y seguir la serie Cómo identificar las estrategias del adversario para profundizar en este importante tema. Que la gracia de Dios te acompañe y te fortalezca en tu camino.